Hola, bienvenido, bienvenida a Fideo Academy. Hoy trataremos de explicar de una forma sencilla y con pocas palabras qué es la conciencia y el papel tan importante que puede llegar a jugar en nuestro día a día. Veremos también qué son los hábitos y cómo estos pueden condicionarnos o mejorarnos en función del uso que hagamos de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué actuamos de la manera que lo hacemos? Es decir, ¿por qué actuamos así? Parece que existe un patrón que se repite cada vez que decidimos llevar a cabo una acción concreta. ¿Será tal vez que existe un proceso natural de creación de acciones? Imaginemos que todos somos Teresa, que es martes por la noche, y que ya hemos cenado. Si tenemos hijos, los hemos duchado, acostado, etc. Y estamos con nuestra pareja tranquilamente tumbados en el sofá, viendo la tele antes de irnos a dormir. Estamos viendo un programa, a priori muy interesante para nosotros, y de repente se marcha la publicidad. Entonces, Tere decide cambiar de canal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Porque parece que hemos tomado una decisión, cambiar de canal. ¿Qué ha pasado para que cambiemos de canal? Básicamente, la respuesta la encontramos en la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, que dice algo así como que todo cuerpo que actúa sobre otro cuerpo con una fuerza X reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario, la reacción. Parece ser que efectivamente existe un proceso natural que define nuestra conducta, es decir, la manera que tenemos de actuar y de comportarnos. Este proceso sería muy resumidamente algo así. Existe una relación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos, y son estos pensamientos y estos sentimientos los que determinan nuestras acciones. Es decir, una acción es en esencia una respuesta emocional. Volviendo al ejemplo, Teresa estaba viendo tranquilamente su programa hasta que le mandan la publicidad. Es este hecho lo que ha generado una emoción o un pensamiento en Teresa, y esa emoción le ha llevado a tomar una decisión, en nuestro ejemplo, pues cambiar de canal. Pero también podría haber decidido subir la voz, por ejemplo, imagina que el anuncio le ha parecido interesante. O tal vez apagar la tele e irse a dormir porque ha pensado o ha sentido que ya es tarde y es buena hora para irse a la cama. En resumen, podemos decir que nuestra conducta se basa en la reacción. Vamos, que actuamos como respuesta a los estímulos, ojo, tanto internos como externos, por ejemplo la automotivación. Lo importante es que te quedes con dos conceptos claros. Uno, que nos estimulamos, tanto externa como internamente. Y dos, como consecuencia de ello, reaccionamos. O sea, que podemos resumir que nuestras acciones no son más que reacciones a los estímulos que recibe nuestra mente. Otra pregunta es por qué doy una respuesta X ante un estímulo Y. Eso no tiene tanto que ver con el proceso de creación de respuestas, sino que tiene que ver con el proceso de creación de respuestas automáticas, que luego hablaremos de ellas. Este proceso tiene más que ver con nuestras creencias y con la manera en que hemos clasificado la información, las vivencias, etc. en nuestra cabeza. Me explico. Si cuando me cruzo con alguien por la calle y es por la mañana, mis padres me enseñaron que la respuesta lógica en esos casos es decir buenos días, y yo les hice caso, claro, lo más normal es pensar que si me cruzo con alguien por la calle mañana por la mañana, le diga buenos días de nuevo. Aunque quizás mi conducta podría ser distinta si nadie me devuelve el saludo, ¿no? En cualquier caso, tanto si decido dar los buenos días como si decido no darlos, en ambos casos estoy dando una respuesta automática en base a mis creencias. Por ejemplo, el consejo de mis padres o de mis experiencias. Por ejemplo, no recibir una respuesta cuando saludo. Bueno, acabamos de entrar de pleno en el terreno de los hábitos. Así que la siguiente pregunta sería ¿y qué son los hábitos? Sí, ya sé que más o menos todos sabemos, o al menos tenemos una idea de lo que es un hábito. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez lo que significa realmente hábito y qué implica? Bueno, pues si buscamos en Google sinónimo de hábito, las primeras respuestas que nos da son costumbre, práctica, uso, rutina. Bueno, pues
Básicamente eso es. Si cojo una acción, por ejemplo, quitarme las zapatillas cuando llego a casa, o dar los buenos días por la calle, un ejemplo de antes, y la repito de forma sostenida en el tiempo, lo que termino es construyendo un hábito. Así de fácil. Así que, para no complicarnos mucho, lo importante es entender que hábito es igual a repetición, y por ende, por definición, podemos crear y actualizar todos los hábitos que queramos. Pero no nos adelantemos todavía. Alguno podría pensar, bueno, hombre, está bien eso de que hábito es igual a repetición, pero los hábitos que tengo normalmente me llevan a hacer las cosas como sin pensar. Es como que me salen solos y como que no puedo controlarlos. Esto es lo que adelantábamos antes, son las respuestas automáticas. Y no solo se pueden controlar, sino que también se pueden actualizar como tú quieras. Bueno, vayamos paso por paso. Las grandes mentes estudiosas de la materia parece que están de acuerdo con la idea de que nuestra mente está dividida en dos partes, consciente e inconsciente. Es, para que nos entendamos, como si nuestra mente fuera el panel de control de un avión. Y ese panel pudiera funcionar en modo manual o en modo automático, lo cual pues, puede estar muy bien cuando volamos en modo crucero, pero claro, si pasamos por una zona de turbulencias, pues quizás sea mejor que tomemos el mando de la nave, ¿no? Entonces, podemos decir que la mente está en estado consciente cuando lleva a cabo acciones de manera voluntaria y meditada. Vamos, lo que normalmente decimos a conciencia. Y cuando actúa de forma autónoma o en segundo plano, esto de como en los móviles, como en segundo plano, diríamos que está en modo inconsciente, como si ella hubiera aprendido ya y fuese capaz de dar respuesta de una manera automática a determinados estímulos. De hecho, en ocasiones puede ser muy curioso el subconsciente. ¿No te ha pasado nunca eso de ir en el coche de camino al Mercadona, por ejemplo, y a la que te das cuenta estás llegando a la puerta del trabajo? Bueno, no pasa nada, simplemente estabas en modo automático. Pero, ¿qué ocurre? Tal vez ya te habrás dado cuenta que la mente no siempre está exactamente en un modo u otro. De hecho, excepto cuando dormimos, ambos funcionan a la vez. Pero a veces es como si se encontrara en una fase intermedia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy haciendo tal cosa justo cuando ibas a hacer algo de forma automática? Por ejemplo, imagina en el ejemplo de Tere, imagina que a Tere, en el momento de cambiar de canal, su pareja le pregunta: oye, ¿por qué cambias de canal? En ese momento es que la respuesta automática que ha dado Tere, o hablando con propiedad el inconsciente de Tere, se ha visto obligado a parar y a pensar, es decir, pasa a modo consciente. Es como tomar un respiro para coger perspectiva. Es decir, que la mente puede estar no solo en dos estados, sino al menos en tres: consciente, inconsciente y autoconsciente. Pero lo interesante de todo esto es entender que cuando la mente trabaja en modo automático, cuando es el inconsciente el que toma el control, parece que las cosas como que no nos cuestan apenas esfuerzo. Es como cuando un músico toca un instrumento. De hecho, así es. Es que hemos perfeccionado de tal manera un determinado comportamiento que somos capaces de realizarlo sin ni siquiera pensar. ¿Y por qué es tan interesante?, podrías preguntarte. Bueno, pues piénsalo bien. Cada vez que adquieres un hábito, tu mente, o al menos tu mente consciente, descansa y puede dedicar su atención a hacer otra cosa. Así que, bien, consciencia es igual a control. Inconsciencia, podríamos decir, que es algo así como automático. Y autoconsciencia, digamos que sería como un stop and go. ¿Pero de qué sirve exactamente la autoconsciencia? Pues básicamente para dos cosas: para controlar y para actualizar hábitos. Digamos que la autoconsciencia puede ser una muy buena compañera a la hora de despedirnos de viejos hábitos y crear otros nuevos. Imagino, si has llegado hasta aquí, que ya habrás caído en la cuenta de la cantidad de hábitos que tenemos programados en la cabeza. Más aún si hablamos de alimentación y todavía más si lo hacemos de nutrición. Me gustaría ahora que te fijaras en la oportunidad tan grande que representa la autoconsciencia para este campo en particular. Piensa por un momento cómo es que crecen las plantas. O sea, todos estaremos de acuerdo si digo
que para que una planta dé buenos frutos, pues es necesario buena simiente, un buen sustrato y el riego adecuado. Pues con nosotros ocurre un poco lo mismo. Nosotros somos la semilla y por lo tanto necesitamos un buen sustrato y un riego adecuado para florecer como toca. El sustrato podemos entenderlo como el entorno que nos rodea: la familia, los amigos, el trabajo, la comunidad de vecinos, el país, la coyuntura, etc. Mientras el riego sería lo equivalente a la nutrición, pero para nosotros. Podemos verlo como nuestros nutrientes. Bien, ¿y qué pasa cuando no regamos o regamos en exceso una planta? Por eso es vital conocer qué necesitamos y en qué medida lo necesitamos. En cuanto al entorno, digamos que parte lo elegimos nosotros, los amigos, o incluso, si podemos permitírnoslo, claro, pues el lugar donde vivir, por ejemplo. Pero hay otra gran parte que no la elegimos nosotros. Por ejemplo, la coyuntura económica. Por eso, en un mundo dominado por los estímulos y el pensamiento colectivo, un respiro para tomar perspectiva de la situación puede ser una buena idea. Bueno, lo más probable es que ni te plantes si tienes hábitos. Eso creo que ya lo sabes. Sin embargo, puede que te plantes actualizar alguno de esos hábitos. Puede que haya alguno pues que te gustaría decirle adiós, o alguno que has detectado en algún familiar, en algún amigo o incluso en un ídolo, y que dices, oye, pues mira, este lo quiero adquirir. Pues si es así, no dejes de ver los siguientes vídeos.